Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 10, donde dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Comienza diciendo este versículo: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. El secreto de la victoria está vinculado a la identificación con Cristo, ya que es el tema central de muchas de las enseñanzas de Pablo y su experiencia personal cuando afirma que para mí el vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. La primera oración no expresa la realidad de una muerte física, sino el hecho esencial de la identificación con la muerte de Jesús, es decir, el continuo morir personal a uno mismo. Y así lo expresa en otro modo y en otro escrito, cuando dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Romanos capítulo 8 y versículo 36. Note que esta cita corresponde a un salmo, es decir, al Salmo 44 y versículo 22, que es un escrito de lamentación nacional, en el que se presenta delante de Dios la derrota que están sufriendo, expresando en este texto citado por Pablo la situación de aflicción y también de peligro en que se encuentran delante de los enemigos. No es una situación individual solo del apóstol, sino en general de los creyentes que viven una vida de compromiso con el Señor. La situación es de aparente derrota, ya que el apóstol estaba siendo oprimido, perseguido, y sobre él llevaba la sentencia además de muerte. Esta situación de muerte y angustia a la que estaba sujeto fue también la del Señor, conforme a lo que había sido profetizado de él, cuando dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías capítulo 53 y versículo 7. El apóstol hace referencia a esta situación a los corintios, cuando dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 31. Las marcas del Señor estaban en el cuerpo del apóstol Pablo, y así lo manifiesta cuando dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Todas las tribulaciones de Pablo no eran otra cosa que cumplir con lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses, capítulo 1 y versículo 24. Sigue diciendo este versículo: para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero note que al mismo tiempo que la identificación con Cristo trae también acompañada la experiencia de sufrimientos. Del mismo modo ocurre también con su poder, ya que la vida victoriosa de Jesús se manifiesta en la vida temporal del creyente. Lo que se vive en la cotidianidad está ligada también a la vida de Jesús, cuando dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas, capítulo 2, y versículo 20. Es en Jesús que toma carácter y ser la nueva creación de Dios, es decir, el hombre nuevo. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. La vida de Pablo era cada día conducida por la realidad
de la de Cristo en él. Esta existencia se realiza en una sola forma, es decir, en la fe, que expresa siempre la dependencia. La fe que santifica exige la misma entrega que en la salvación, y esto conlleva necesariamente victoria, ya que Jesús dijo: «Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre». Mateo capítulo 11, versículo 27. Y afirmó también que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Vivir al resucitado es vivir en poder victorioso, ya que el Señor fue revestido con todo poder en cielos y tierra, para que en su autoridad se doble toda rodilla. Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11 dice: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». El que está sentado en el trono de gloria, y es Rey de reyes y Señor de señores, vive en los creyentes. En el caso concreto del texto, en el que el apóstol, por tanto, lo que aparentemente es fracaso, el continuo morir de cada día, no es más que una situación transitoria, en medio de la cual la victoria de Dios en Cristo se hace manifiesta en su vida, ya que es el resultado perpetuo, modo en que deben de verse las cosas en la vida de fe, en el triunfo eterno y la victoria definitiva de todos con Cristo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice: «Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos». Generalmente somos más dados a considerar y lamentar las adversidades, olvidándonos por otro lado que el sufrimiento por Cristo nunca mengua la gloria de su vida en nosotros, ya que quien vive en esta certidumbre puede decir, como Pablo, que no solo se lleva la muerte de Jesús de un lado a otro, sino que también la victoria de su gloriosa grandeza. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: «Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal». Comienza diciendo este versículo: «Porque nosotros que vivimos». Aquí Pablo de nuevo reitera lo que expresó en el versículo anterior, ya que su vida estaba siempre en continuo riesgo de muerte. Cada día, él estaba dispuesto a morir, y la muerte era lo que podría ocurrir en cada momento. De otro modo, el que vive a Cristo lleva en el cuerpo la muerte de Jesús, para que, de la misma manera, se manifieste en él mismo cuerpo la vida de Jesús. Es interesante notar que define al salvo como vivos, aunque en riesgo de ser muertos, físicamente hablando, en cualquier momento. El cristiano es un vivo entregado constantemente a la muerte. Continúa diciendo este versículo: «Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús». La razón de esa situación no es otra que por causa de Jesús. Los peligros y también los riesgos en cada momento se producen por el testimonio de vida fiel al Señor. Las pruebas en el servicio son una concesión de la gracia, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Filipenses capítulo 1 y versículo 29. La vida dedicada a Cristo acarrea conflictos, dificultades e incluso la muerte. Por otro lado,
El verbo en voz pasiva indica una acción a la que se conduce de esta manera, como entregados a la muerte. Sin embargo, este cuerpo mortal, sujeto a los límites del tiempo y a las situaciones adversas, tiene enfrente a Jesús, que es esperanza de vida. El que estuvo muerto resucitó y vive para siempre, se hace vida en el cuerpo mortal del creyente. Y es que por esa causa, la muerte se ve como una experiencia también de la temporalidad, que abre la puerta a una proyección perpetua donde la muerte no puede alcanzar jamás. Esa experiencia en la vida cristiana es semejante a la de Jesús, que también fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Romanos, capítulo 4, versículo 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Continúa diciendo este versículo: para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La manifestación de la vida de Jesús se produce en el cuerpo mortal del apóstol y en la de cada cristiano, haciéndose la vida una realidad presente. Es verdad que la proyección de esta realidad de vida es escatológica en el tiempo del encuentro con Jesús, donde nuestros cuerpos serán transformados a la semejanza del cuerpo suyo. Sin embargo, las realidades espirituales de la vida eterna, que es la natural de cada creyente, hacen posible que se manifieste en efectos exteriores en la vida diaria. En su condición natural, la vida del apóstol y la nuestra es debilidad absoluta, pero en esa debilidad podemos decir seguros: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Comienza diciendo este versículo: de manera que la muerte actúa en nosotros. Pablo concluye el párrafo afirmando que la muerte actúa en él. Nota aquí el plural cuando dice nosotros. Es usado habitualmente en esta carta, bien sea en referencia a él y también al equipo que colaboraba con él en el ministerio, o más bien usándolo como a título personal. Pero lo que es claro, por cuanto antecede, es que la muerte estaba actuando aunque no lo alcanzase por la protección divina, ya que cada día, al predicar el Evangelio, la fundación de iglesia, el pastoreo de los creyentes, generaba conflicto y peligro de muerte. De ahí que la primera afirmación sea una referencia a la situación de dificultades y peligros que era su vida día a día en el servicio del Señor. Sigue diciendo este versículo: y en vosotros la vida. Pero no es menos cierto también, por otro lado, que ese arduo ministerio traía una consecuencia positiva para los creyentes. La vida de Cristo y sus beneficios se manifestaban en ellos. El hecho de que Dios cuidase de Pablo para que pudiera seguir ejerciendo su apostolado no tenía como principal objetivo el beneficio del apóstol, sino el provecho de aquello a quienes ministraba. Los trabajos suyos no eran en vano, ya que producían efecto de vida, en tanto que se convertían a Cristo por la proclamación del Evangelio, en tantos que crecían en la fe y se fortalecían espiritualmente como resultado del ministerio de la enseñanza en las iglesias. Esto no presupone que sólo él era perseguido y estaba siempre en riesgo de muerte, ya que esa situación se reproduce en mayor o menor medida en todos los creyentes, como el Señor anunciaba cuando dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33,
Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sin embargo, por el riesgo de unos son los beneficios de otros. El Evangelio es vida para todo el que cree. Y ya se ha considerado anteriormente que las aflicciones e incluso la misma muerte en el apóstol sirvió para que otros conocieran a Cristo. Cuando estaba preso en Roma y con su sentencia de muerte, el Evangelio alcanzó a personas de la casa de César y no hubiera podido hacerse de otro modo. Luego, la muerte en Pablo producía vida en otros. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Comienza diciendo este versículo, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Aquí el apóstol complementa lo que está escribiendo haciendo una referencia a la fe, a la que se refiere como el mismo espíritu de la fe. Note que la fe es un don de Dios, como así afirma en Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe para salvación nace en el corazón del pecador por la acción del Espíritu Santo en la iluminación interna. Esta fe, note que se convierte en actividad del hombre cuando se ejerce depositándola en el Salvador Jesucristo, ya que en ese momento se inicia la vida cristiana que discurre luego de la etapa de la santificación por medio de la misma fe, en entrega y dependencia del Salvador. Pablo estuvo diciendo que él estaba viviendo bajo la amenaza de muerte, pero aún así seguía al Señor y cumplía su voluntad. Su fe en Cristo y la dependencia a obediencia a Él producía un resultado práctico en el ministerio, impulsándole a anunciar a todos las buenas nuevas de salvación en el Evangelio, que conducían a los hombres al Salvador. El espíritu de la fe es la dinámica que conduce a la dependencia y compromiso con Jesús. El espíritu da dones a los creyentes, entre los que están el de la fe. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 9 dice: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Espíritu es el autor de la fe, como dice Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9, y además del testimonio. Por eso nos dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y también de la Escritura, cuando nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Nótese que en el versículo aparecen 3 verbos, que son tenemos, creemos y hablamos. Los 2 segundos son consecuencia del primero, es decir, porque tenemos el mismo espíritu de la fe, creemos y hablamos. Sigue diciendo este versículo: conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Afirmando su razonamiento en la Escritura, está citando aquí una breve frase del Salmo 116, versículo 9, tomada de la versión de los 70, cuando dice: andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes.
La cita es distinta en el texto hebreo en el que se lee. Yo confié incluso si decía estoy afligido en extremo. Esta es una expresión de un creyente que en medio de la aflicción sigue confiando en Dios. Anteriormente, en el Salmo se habla de una grave dificultad cuando escribe: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Salmo 116, versículo 3. Pero note que oró a Dios implorando su ayuda y fue liberado, de modo que, al verse libre de la muerte, eleva un cántico de gratitud y confianza al Señor, que ha tenido misericordia de él. Sigue diciendo este versículo: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por esa misma causa, Pablo, apoyado en los recursos de la gracia y en la seguridad de la fe, es impulsado a hablar y testificar de Cristo, cuando dice: creí, por lo cual hablé. La fe genuina conduce al creyente a testificar de Cristo, aun a costa de su propia vida, puesto que la fe le hace sentir la realidad de la acción protectora de Dios en su vida, evidenciada en todas las circunstancias en que estuvo en grave peligro. No teme a hablar con denuedo y predicar el Evangelio a toda criatura. La fe de Pablo era la misma fe del salmista, por tanto, lo que aquel hizo al impulso de la fe era también lo habitual en el apóstol por la misma fe. Esto es, mantenía la plena confianza en Dios y continuaba a pesar de todos los peligros predicando el Evangelio. Y voy concluyendo con esto. Dice la palabra de Dios: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este es un gran principio, ya que la fe crea el testimonio. Y la verdad es que Pablo creía que Dios tenía un propósito en sus padecimientos como de muerte, y en verdad creía que vivió y experimentó la resurrección de vida de Jesús. Por lo tanto, él, Pablo, no titubeaba en modo alguno al hablar acerca de ello. Amigo y amiga oyente, dice la palabra de Dios que, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Pablo sabía esto, por lo tanto, nunca se desesperaba en sus padecimientos. Es por ello que, mi amigo y mi amiga oyente, solamente cuando una persona deposita su fe en el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos, es que encuentra sentido a su vida aquí ahora ya en la tierra. Y la misma palabra de Dios nos enseña, en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 14, dice que, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amigo y amiga oyente, ¿crees tú esto? Si lo crees firmemente en tu corazón, pues solo te queda invitarle a Jesucristo a que venga a tu corazón para que Él sea, de una manera definitiva, tu Salvador. Ora conmigo y repite esta oración que yo voy a hacer si nunca antes la has hecho y di: Señor Jesús, creo lo que dice tu palabra, y tu palabra dice que tú has resucitado de entre los muertos, y que yo, si creo esto y deposito mi fe en ti para seguirte el resto de mis días, tú también me resucitarás. Pero quiero confesarte que soy una persona pecadora, y ahora me arrepiento de todos mis pecados y te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Quiero darte gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo,
Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.